Edilicia de Mejora Continua, Modernización Administrativa y Evaluación de la Gestión Pública hace el conocimiento del Pleno e informa que el pasado 21 de marzo de los corrientes en sesión de la comisión antes mencionada y con número de acta 009, contando con el voto de aprobación del orden del día por el presidente de la comisión y el segundo secretario regidor Juan Manuel Murillo, se acordaron dos temas que son los siguientes. A. Transmisión de sesión de cabildo en página web en tiempo real. De conformidad con lo instruido por el alcalde, en base a la convocatoria de la orden del día de la 10ª sesión pública extraordinaria, con número de acta 20 de cabildo, en específico el punto de acuerdo número 23 que presentó el ciudadano regidor Samir Sabín Ruiz, para que se turne a la Comisión de Mejora Continua, Modernización Administrativa y Evaluación de la Gestión Gubernamental, la propuesta para que las sesiones del Honorable Cabildo se transmitan en tiempo real a través de la página web oficial del H12 Ayuntamiento de Los Cabos, acordando solicitar al secretario general dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 155 del Reglamento Interior e integrar en el orden del día de la próxima sesión ordinaria el asunto o dictamen referido al tema mencionado, y así los miembros de esta comisión edilicia no violentemos lo establecido en el artículo 56, párrafo segundo, que marca un plazo específico para presentar el asunto o dictamen, cumpliendo así con los artículos 39, 42, párrafo tercero, 43, fracciones sexta y décima, que rigen nuestras facultades y obligaciones como ediles y miembros de comisiones edilicias. Punto B. En el punto de asuntos generales se acordó presentar por comisiones unidas el punto de acuerdo propuesto por las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, como la propia de Mejora Continua, Modernización Administrativa y Evaluación de la Gestión Pública, en total colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en el cual se solicita se establezca el sistema DIF municipal como administrador de los ingresos captados por las infracciones originadas al estacionarse en lugares exclusivos para discapacitados, para la elaboración de programas de ayuda a personas con discapacidad. Es cuanto, señor presidente.